sean bienvenidos a este video. Este video está hecho en el marco de la Poética de Caminar, asignatura de libre elección de la Universidad Nacional, sede Manizales. Yo les voy a presentar en los siguientes 3 videos la ruta Vía La Plata, Camino de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es muy importante para el cristianismo, ya que en Santiago de Compostela están los restos del apóstol Santiago. Fue el primer apóstol de Jesús que murió mártir y sus restos fueron llevados a Santiago de Compostela y allí se descubrieron en el 820 después de Cristo. Donde estaban los restos se construyó una capilla. Esta capilla se fue organizando hasta que hoy tenemos la gran catedral de Santiago de Compostela. Se creen pues que los restos, al tener una conexión con Dios, tienen cierto poder y la gente hace peregrinaciones a Santiago de Compostela desde diferentes rutas para que se les cumplan algunos milagros. Por tanto, esta ruta activa mucho la economía de varios municipios de estos sectores y muchos peregrinos, sean religiosos o no, hacen esta ruta al año. Nosotros nos enfocaremos en la ruta Vía La Plata y comenzaremos esta desde Sevilla. Es una ruta que se puede hacer en cualquier medio de transporte, desde motos, desde a pie o en bicicletas. Es una ruta que está súper bien señalizada en todos sus trayectos y tenemos albergues y hospedajes en todas las partes donde paremos. También se puede hacer fácilmente pues, en un carro o en una motocicleta, ya que al lado de la carretera romana antigua se construyó la carretera nacional N630 de gran importancia en España, ya que recorre España de sur a norte. Esta ruta Vía La Plata fue iniciada por los tartesianos. Los tartesianos es el nombre por el cual los griegos conocían a los primeros habitantes, de los que ellos creían los primeros habitantes del occidente. También utilizada por las tropas romanas en su conquista del norte de Europa, se transportaban por esta ruta. Además, comerciantes también se transportaban por ella. Esta ruta ayudó también a difundir la cultura y la forma de vida romana, a ampliar el aprendizaje del latín y a favorecer el control del Imperio Romano. En la Edad Media llegaron los cristianos y musulmanes a España, llamando los musulmanes camino empedrado, en árabe Balat, lo que llevó a por error ponerle ruta Vía La Plata, porque pues, la ruta no debe su nombre a La Plata, sino a el Balat, el camino empedrado. Acá abajo en la caja de descripción de todos los 3 videos que vamos a subir, les dejo los enlaces, de ahí me basé para hacer esta ruta, y en estos enlaces vamos a poder tener más recomendaciones y diferentes paradas y diferentes rutas del camino, ruta Vía La Plata, camino. Bueno, viajeros, nuestra ruta comienza en Sevilla y vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Esta ruta nos va a tardar más o menos 179 horas, 180 horas aproximadamente, que van a ser 40 etapas y 43 días, ya que vamos a descansar 3 días para que no se nos haga tan pesada esta ruta. Son más o menos 870 kilómetros que vamos a caminar y vamos a empezar una elevación mínima de 1 metro que está en Sevilla hasta una elevación máxima de 1506 metros sobre el nivel del mar que nos vamos a encontrar en la ruta. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta ruta? Pues en esta ruta nos vamos a encontrar dehesas, que son espacios típicos españoles, espacios de monte español, ¿sí? Donde allí alimentan cerdos, ovejas, cabras, vacas para la obtención de carne. También se crían toros de lidia, caballos de pura raza española. Son extensiones enormes de un bosque mediterráneo típico español. Allí en estos bosques crecen muchos robles, crecen también alcornoques y sobre todo encinas. Estas encinas son los árboles de donde salen las bellotas, y estas bellotas son una fuente de alimento importante para los cerdos y para el famoso jamón español. Vamos a encontrarnos también unos hermosos embalses por esta ruta y vamos a encontrar la huella romana, todo lo que los romanos dejaron a su paso construido, ciudades de romanas, anfiteatros romanos también vamos a encontrarnos, y construcciones espectaculares, y esta ruta es de mucha historia, así que bueno, empecemos y vamos primero que todo a la etapa número 1, que va a ser en Sevilla. Yo aconsejo que llegáramos un día antes para conocer Sevilla, que es una capital arquitectónica súper bonita.
Sevilla está lleno de sitios pintorescos que permiten conocer el pasado y la cultura de la región. La ciudad de Sevilla se encuentra dividido en 11 distritos y uno de ellos es el casco histórico, que es de los cascos antiguos de Europa, de los más extensos, y pues es un patrimonio arquitectónico muy muy lindo. Si llegamos allí pues con un día antes vamos a poder visitar muchos monumentos y los lugares más emblemáticos de la ciudad. Si queremos hacer una visita completa de Sevilla, tenemos que estar 2 o 3 días, pero pues con llegar un día antes podemos conocer como lo principal de la ciudad. Aquí podemos ver la vista 3D de la primera etapa y podemos ver la vista en planta y el perfil de elevación con las respectivas paradas de esta primera etapa. Empezaremos nuestra etapa 1 desde la Catedral de Sevilla. Esta comenzó a construirse en 1401 y desde hace más de 2 décadas forma parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Se cuenta que es la catedral gótica cristiana más grande del mundo. Luego pasaremos por el Estadio de Sevilla. Su nombre es Estadio Román Sánchez Pizjuán. Fue construido en 1958 y tiene una capacidad de 44.000 espectadores y pues fue sede del Mundial de España en 1982 y pues ha tenido allí varias competencias internacionales. De pronto el estadio está fuera de contexto de lo que viene haciendo la historia de la ruta y lo que vamos a encontrar en la ruta. Sin embargo, vamos a pasar muy cerca de él, entonces no está de más darle una explicación. Pasaremos también por Triana. Es un mercado, hay un mercado súper bonito y tiene el Callejón de la Inquisición, en el cual una empresa cerámica Santa Ana, que es tradicional de esta zona y del siglo XIX, cuenta siempre con una exposición de cerámicas en todo este callejón. Entramos al municipio de Santiponce y nos encontramos el anfiteatro La Itálica. La ciudad fue construida 206 años antes de Cristo y el anfiteatro se construyó en la época del emperador Adriano, aproximadamente entre los años 117 y 138. Y pues este anfiteatro fue uno de los más grandes del Imperio Romano. Tuvo la capacidad de 25.000 espectadores y unas medidas totales de 160 por 137 metros. El anfiteatro disponía de 3 niveles de gradería y allí hacían diferentes espectáculos de gladiadores y luchas de ellos contra fieras. Empezamos nuestra etapa 2 en Guillena y vamos a llegar hasta Castiblanco de los Arroyos, son más o menos 18 kilómetros. Aquí tenemos pues las vistas. Vamos a ir por el pabellón municipal, vamos a conocer en este recorrido el río Huelva que pasa por las provincias de Huelva y Sevilla. Vamos a encontrar nuestra primera dehesa que se llama la dehesa del Cortijo del Chaparral. Y empezamos nuestra etapa 3 en Castiblanco Los Arroyos para llegar a Almadén de la Plata. Son aproximadamente 30 kilómetros. En Castiblanco de los Arroyos, las exploraciones arqueológicas y las construcciones romanas sobre el término municipal nos dice que el paso de varios pueblos a lo largo pues de toda la historia, pueblos prehistóricos incluso. La etapa que vamos a recorrer es una etapa con 3 partes bien diferenciadas. La primera son los monótonos 16 kilómetros por carretera, hay poco tráfico y luego vamos a tener un ligero ascenso. La segunda es el precioso recorrido a través de la dehesa El Berrocal y la tercera es el cruce al Cerro del Calvario. Desde este cerro vamos a tener una vista increíble de Almadén de la Plata y vamos a tener la vista también de el hermoso paisaje de la dehesa. Empezamos la etapa 4 en Almadén de la Plata y vamos a llegar a Real de la Jara, son aproximadamente 14,4 kilómetros. El núcleo urbano de Almadén de la Plata está sumergido entre montes, es una zona con mucho vulcanismo y pues es importante también por las rocas que se ven allí. Algunos de los lugares más importantes son el Berrocal, que es una reserva natural, la Bordalla, que es un mirador que hay en toda la cima, y la Traviesa, que es un yacimiento y un mirador también y centro astronómico. Allí podemos degustar muchos productos como el cerdo ibérico, carne de venado, conejo, jabalí y de suculentos revueltos de hongos de la zona. Pasamos a la etapa 5 que empezamos en Real de la Jara y vamos a terminar en Monesterio. Son aproximadamente 20 kilómetros. Tenemos aquí las vistas. Vamos a encontrarnos con un castillo, el castillo Ruinas de las Torres. Las ruinas habrían quedado protegidas desde el 22 de abril del 49.
Es una obra cristiana que fue realizada durante la segunda mitad del siglo XIV y es construida con piedra del lugar. En esta etapa vamos a encontrarnos también otro castillo medieval y vamos a encontrar el arroyo La Víbora. La etapa 6 vamos a empezarla en Monasterio y vamos a llegar hasta Fuente de Cantos, son aproximadamente también 20 kilómetros. Les comparto las vistas en planta, la vista en 3D y el perfil de elevación. En la ruta vamos a encontrar campos de cultivos y tierra sin uso. Hay pocas sombras en esta ruta, entonces en esta etapa. Entonces hay que llevar buena agua y buena hidratación. Afortunadamente pues solo dura 20 kilómetros. En Fuente de Cantos se observan cultivos de secano y crianza de ganado. Fuente de Cantos es reconocido también por dos pintores de la región. La etapa 7 la empezamos en Fuente de Cantos y vamos a llegar hasta Zafra. Son aproximadamente 24 kilómetros. Tenemos la vista en 3D, tenemos la vista en planta y el perfil de elevación. Vamos a pasar por Calzadilla de los Barrios. Es un municipio español que está ubicado entre Itálica y Emerita Angusta, así que podríamos afirmar que es de orígenes romanos. Vamos a pasar por muchas fincas ganaderas. Puebla de Sancho Pérez, vamos a pasar también por allí, que es un municipio que se encuentra en un dominio pues que es pura dehesa española. Fue construido en 1498 y el gentilicio de los naturales de Puebla de Sancho Pérez es peranos. Llegamos a la etapa 8, que tiene su inicio en Zafra, y vamos hasta Villafranca de los Barros, aproximadamente 19 kilómetros. Zafra en los alrededores tiene villas romanas. La contribución de Zafra a la conquista americana fue extraordinaria, ya que 221 de sus habitantes pasaron a la conquista del Nuevo Mundo e intervinieron en todo el continente americano, desde Carolina del Sur, en los actuales Estados Unidos, con la expedición de Hernando de Soto, hasta los confines del territorio chileno. Cuando salgamos de Zafra vamos a pasar por Santos de Maimona. Es una zona rica en caza de perdices, conejos, liebres y aves de paso. Tiene una zona crítica ambiental, existen carboníferas, allí extraen calizas para la fabricación de cemento y canteras de piedra y mármol también hay en este sector. La red fluvial se constituye por arroyos de escaso caudal que en primavera sufren y se secan, no corriendo de nuevo hasta otoño, y el abastecimiento en estas épocas se realiza de pozos. Vamos a pasar también por muchos campos de olivos en esta etapa. Los olivos pues forman parte tradicional, histórica y cultural pues de España. De los olivos pues se extrae también el famoso aceite de oliva, que es distribuido a muchas partes del mundo. Seguimos con nuestra etapa 9, seguimos desde Villafranca de los Barros hasta Torremejía con 30 kilómetros aproximadamente. Tenemos la vista en 3D y la vista en planta pues y el perfil de elevación. Vamos a pasar por Almendralejo. En Almendralejo tenemos un clima bastante seco, de inviernos templados y elevadas temperaturas en verano. Son suelos fértiles, tienen mucha riqueza nutriente de estos suelos, y esto lo ha convertido en una de las importantes zonas de vinos de todo el territorio nacional. Desde la década de 1980, la ciudad ha adquirido cierta tradición como centro productor de cava. Una cava es un lugar diseñado especialmente para guardar y conservar vinos en condiciones idóneas. Es también conocida como ciudad del romanticismo por ser un lugar del nacimiento de dos principales poetas de este movimiento literario romántico. Vamos a pasar por varios viñedos. España es el país con mayor superficie vitícola, 15% de la extensión vitícola mundial y 30% del viñedo europeo. Nuestra etapa 10 es desde Torremejía hasta Mérida, son aproximadamente 16 kilómetros. Esta etapa es corta. Vamos a ir en esta etapa, es la única etapa que vamos a ir toda por la N630. La N630 es una de las carreteras nacionales más largas. Unía originalmente la ciudad de Gijón con Sevilla. Recibe el nombre de Ruta de la Plata porque parte de su trazado es a un costado de la antigua vía romana. Mérida fue fundada como colonia romana en el año 25 a.C.
Fue dotada con todas las comodidades de una gran ciudad romana. En el año 713 la ciudad cayó en manos musulmanas, los cuales la convirtieron en la capital de la Cora de Mérida, el museo más visitado de las ciudades en el Museo Nacional de Arte Romano. Por este motivo, pues Mérida es una ciudad muy cultural. Seguimos en nuestra etapa 11 desde Mérida hasta Aljucén, son aproximadamente 18 kilómetros. Pasaremos por la presa de Proserpina, obra romana del siglo I a.C., se encuentra en buen estado, tiene un lago artificial, ha sido siempre una zona popular en la zona de baño pues y de recreo, por lo que se continuó continuamente modificando y cuidando esta presa. Forma parte de la denominada Conjunto Arqueológico de Mérida, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. Seguimos en la etapa 11 de Aljucén hasta Casas de Don Antonio. Son aproximadamente 24 kilómetros. Vamos a pasar por el río Aljucén, que tiene terrenos granítico-arenosos, con agua muy limpia. El terreno es permeable ya que filtra mucho el agua. Pasaremos por el Parque Natural de Cornalvo. Tiene huella romana este parque y se encuentra mucha biodiversidad autóctona y vegetación mediterránea. Veremos también a lo lejos la Cruz de San Juan. Esta data del siglo XVI. San Juan, que tiene su nombre de pila como Juan de Yepes Álvarez, fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. En la etapa 12 vamos a llegar a Casas de Don Antonio. Es una población actual fundada en el siglo 8 por la Orden de Santiago, quienes eran una orden religiosa que protegían a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsaban a los musulmanes. Antes de llegar a estas casas de Don Antonio vamos a pasar por Alcuésar. Se convirtió en el principal punto de defensa de Barbastro, y también vamos a pasar por un bonito embalse de Ayuela. Así finalizamos la primera parte de la ruta Vía La Plata del Camino de Santiago. Y no se pierdan las etapas que siguen en los próximos videos. Ahí nos vemos.